Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas al podcast distópico, el resumen semanal de noticias, la abducción de noticias que te ofrecemos cada semana en revista Distopía. Segundo capítulo de la segunda temporada del podcast distópico, así que a todas las personas que nos han escuchado, ya sea en Spotify o en YouTube, muchas gracias. Y a quienes nos están escuchando hoy por primera vez, quiero contarles que este resumen de noticias busca abordar los temas principales de la semana de una manera bastante sintética, más o menos media hora nos suele llevar. Así que si anduviste medio distraído con las noticias, si necesitas ordenar un poco toda esta sobreabundancia informativa que hay, si te cuesta el tema de las noticias, bueno, este podcast en todos estos casos es para vos, y esta semana puntualmente no ha pasado nada, la verdad. De todo tuvimos, el gobierno se encargó de hacer lo que mejor le sale, que es ruido básicamente, y aunque tuvo buenas noticias en términos de inflación y de salarios, lo concreto es que sigue habiendo también bastante especulación acerca del carry trade, del atraso cambiario, etcétera, así que el gobierno me parece que está intentando tapar un poco toda esta discursiva acerca de su plan económico, generando distractores, y me parece que también esto obedece a la contundencia que tuvo la marcha antifascista en acompañamiento a la comunidad LGBTIQ, ante la cual el gobierno impuso toda su contranarrativa, como dijimos en el episodio pasado, pero me da la sensación de que no fue del todo eficaz, así que el gobierno volvió a algunos clásicos que no le fallan, como Lali Espósito, artistas pop, mujeres principalmente, y demás temitas de ese orden. Eso no obsta que hayan pasado cosas muy graves, ¿no? Hoy vamos a hablar de Vaca Muerta, por ejemplo, vamos a hablar también de pueblos originarios, porque la gendarmería en Jujuy asesinó por la espalda a un integrante de la comunidad Coya, así que tenemos, la verdad, bastantes temas para abordar, y si te parece, ya mismo los empezamos. Mi sugerencia es la de siempre: si empezás a escuchar el podcast, quédate hasta el final, porque todo va tan rápido en esta sociedad hiperinformada que este material se autodestruye en 3, 2, 1. Bien, como decíamos en la introducción, esta semana fue muy pirotécnica. El gobierno se encargó de hacer algo que le sale muy bien, que es saturar, básicamente saturar con muchísima información pirotécnica. Para eso el propio Milei salió a la cancha, ¿no? Porque él mismo dio declaraciones que sabía muy bien el impacto que iban a generar. Lo hizo en sus redes sociales, lo hizo en entrevistas y acudió a varios clásicos, ¿no? Que a esta altura ya se los conocemos bastante. Pero yendo en orden, o para encontrar un punto inicial para contarte esto, lo concreto es que la semana pasada en Neuquén se hizo la fiesta de la confluencia, que es una fiesta a la cual todos los años van varios de los artistas más convocantes y más populares del país. Se hace en Neuquén, y justamente por la proximidad de los incendios forestales tremendos que están sucediendo en la Patagonia y otros lugares con incendios forestales también, es cierto, pero entre las situaciones más críticas de las últimas semanas estuvimos hablando del Nahuel Huapi, estuvimos hablando del Bolsón, estuvimos hablando de Bariloche. Entonces algunos artistas que fueron a la confluencia se expresaron al respecto. Por ejemplo, el cantante de trap Tiago PZK habló acerca de la política, dijo que no están haciendo nada. Lo hizo en el escenario en pleno show con cientos de miles de personas viéndolo, y también hizo lo propio María Becerra, que es probablemente una de las artistas masivas más populares en este momento. Entonces su voz realmente suena. Ella ya venía además siendo observada porque participó de la marcha antifascista, fue con Lali Espósito, estuvo en un balcón y saludaron, y la gente obviamente las retrató, y esto generó que todos los libertarios le saltaran a María Becerra. Y esto volvió a pasar porque Tiago PZK y María Becerra hablaron en Neuquén sobre los incendios forestales, y a que no adivinan a quién eligió como punto Javier Milei. Exacto, a María Becerra. Tiene un sesgo, ¿no? Evidentemente a esta altura tiene un sesgo. A él le gusta que sus interlocutores a la hora de descargar su violencia en redes sociales y en entrevistas sean mujeres. Lo hizo con Lali Espósito y ahora también lo hizo con María Becerra. Primero publicó un meme que es un lugar común tremendo, que es un montaje de María Becerra yéndose con muchos dólares o con mucha plata del Festival de la Confluencia, ya dando a entender su postura, ¿no? Que es que lo que dice lo dice por plata, pero además publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente: parece que María BCRA, por Banco Central de la República Argentina, se ve que andaba con humor noventoso debido al match de los 90, mira, ese día. Parece que María Becerra no se enteró del despliegue enorme que se está haciendo desde el gobierno nacional en la lucha contra el fuego. Debe ser como Ladri Depósito, por Lali Espósito, que habla según quién le llena el bolsillo. Estaría bueno que si hablan, por lo menos lo hagan con fundamento. Chiao. Bueno, María Becerra no le respondió a esto. Yo creo que en algún momento alguna mención va a hacer, pero no creo que le interese entrar en esta disputa. Me parece más propiedad de intrusos que otra cosa.
A Milei evidentemente le gusta de todos modos este registro, por lo pronto ya no contestó, pero sí es cierto que esto generó mucho ruido, ¿no? Y terminó tapando otros temas que a lo mejor tendríamos que estar hablando un poco más. Siguiendo con el tema cortina de humo, también se peleó con Cavallo. Milei, el mejor ministro de Economía de la historia, bueno, todo eso que ha dicho acerca de Cavallo, ahora se terminó. Porque el exministro de Economía desde los 90 habló sobre el dólar atrasado, dijo que había atraso cambiario básicamente, y Milei lo que hizo como respuesta fue echar de la embajada en la que lo había designado a la hija de Cavallo. Acá no entran tanta cantidad de temas para abordar, ¿no? Porque en principio tenemos una designación que es por apellido, pero además tenemos un despido que es arbitrario, pero además tenemos un presidente que no acepta otras visiones acerca de su plan económico. La verdad que el proceso de castificación de Milei avanzó tan rápido que yo creo se está notando demasiado. Milei respondió a Cavallo en una entrevista que dio en televisión en el canal A24. A24 es un canal de noticias en Argentina que tiene nuevos dueños. Esos nuevos dueños son parte de lo que era La Nación Más, ¿no? El canal ultralibertario. Así que ahora A24 está también Milei friendly, entonces estrenaron esta nueva amistad con una nota que le hizo Antonio Laje a Milei, pero el presidente no salió demasiado contento y dijo que le habían saboteado la entrevista. ¿Por qué? Porque había problemas de audio, es decir, volvimos en el tiempo a la época de los debates presidenciales, ¿no? Vamos a escuchar lo que dijo Milei. Sí, lamentablemente parece que han intentado sabotear la entrevista, interfiriendo sobre el sonido cuando me estaban reporteando. La verdad, una verdadera vergüenza que haya pasado algo tan bochornoso, de ponerse a... Y no me sorprende, ¿no? Digo, porque además el estudio estaba lleno de gente haciendo ruido. Parece que las mañas que utilizaron en la campaña electoral del 23 parece que intentaron replicarlas, pero creo que más allá de eso el mensaje quedó claro. Bien, yo no sé si Milei se creerá esto de verdad o no se lo creerá. Sí me parece que es un artilugio viejo, ¿no? Esto de distraer la atención con el tema de me sabotear una entrevista, había gente que tosía, había ruidos extraños. Esto ya fue usado y ya no lo creemos, así que si van a querer vender cortinas de humo, que por lo menos se esfuercen en que sean originales, ¿no? Lo que yo vi toda esta semana, todos estos días, es un esfuerzo muy grande de la Libertad Avanza, de los libertarios, para recuperar la iniciativa y la agenda pública después de un par de semanas donde con el tema de la marcha antifascista y demás, la oposición había logrado imponer su discursiva, su narrativa opositora. De hecho, otra cosa que vimos esta semana y que ratifica que Milei quiere sacarse el estigma de homofóbico es que invitó a comer a Olivos a Roberto Piazza y a su pareja, otro hombre, ¿no? También fue Yuyito González, así que la pareja presidencial con el viejo, la vieja artimaña discursiva, ya muy desmentida de yo también tengo un amigo gay, intentó despegarse de toda la ofensiva que recibió durante las semanas anteriores. No sé si las vieron, pero también se difundieron fotos de los cuadros que tiene Milei en Casa Rosada y son todos cuadros muy magnánimos acerca de él. Es muy impactante ver que todas las paredes de Olivos tienen fotos de él mismo, transformado prácticamente en superhéroe con rasgos hipermasculinos. Es realmente algo entre bizarro y muy impactante porque está presidiendo el país, ¿no? Pero yendo a lo que sí me parece grave de todo lo que sucedió esta semana, el miércoles el gobierno logró suspenderle un show a un cantante además muy joven, un pibe literalmente, que es Milo J. Milo había convocado el miércoles a sus fanáticos a una preescucha de su nuevo disco, y lo iba a hacer en un lugar muy particular, a las 7:30 de la tarde en la ex ESMA. Y esto se vincula con su historia personal, ¿no? Porque tiene un familiar que fue desaparecido durante la última dictadura, había repartido entradas libres y gratuitas, muchas se habían sorteado a través de una página que él montó para la ocasión. Los cupos se agotaron en poco tiempo porque a él realmente le está yendo muy bien últimamente, pero a último momento, en un video que él mismo difundió, desde la organización suspendieron esta preescucha del disco porque por una medida cautelar que la pidió el secretario de Derechos Humanos, nada menos que el secretario de Derechos Humanos, la justicia terminó suspendiendo la presentación de Milo J en la ex ESMA. Las fotos fueron muy impactantes porque había carros hidrantes en el lugar que estaban directamente apuntando a pibes de 20 años que estaban por escuchar un disco de un artista de la ex ESMA.
Yo creo que el cuento se cuenta solo, básicamente, pero desde el gobierno hablaron de no tener autorizaciones ni medidas de seguridad correspondientes, pero además otro argumento que dieron, argumento entre comillas, es que se trata de un espacio que depende del Estado Nacional y que nadie tiene privilegios para realizar este tipo de actos políticos al margen de la ley. Esto lo dijo el el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. Me parece que apuntan como a dos públicos distintos. Un mensaje que es un solo tweet, en principio busca convencer a quienes van a comprar la racional, digamos, esto de no tenían autorizaciones, algo que también fue desmentido por Milo J, pero por otro lado también a los más furibundos antikirchneristas, ¿no? Y te diría pro dictadura a esta altura, a quienes les dice esto es del Estado Nacional, no es de ustedes, no van a tocar música acá. No, son cosas muy distintas entre sí estos argumentos. Me parece que prevalece más el segundo en esta decisión. Así que vemos una vez más al gobierno muy preocupado en limitar la libertad de expresión de un cantante que además es un pibe y que va a presentar un disco en un lugar con mucha carga emotiva para él, ¿no? Que es la ex ESMA. Pero vamos a escuchar un audio cortito de Milo J al momento de anunciar que tenía que suspender esta preescucha que estaba programada porque básicamente había carros hidrantes que estaban afuera junto a su público. La preescucha se iba a dar acá en la ex ESMA, teníamos todo el escenario preparado para ustedes, no sé si ahí se ve. Y nos lo volaron a la mierda, así que nada. Supongo que juntar 20.000 personas en un espacio de memoria al gobierno de ahora no le gusta. Y nada, nos suspenden el evento. No cobré entrada, lo quise hacer gratis para no recibir ningún pago por esto. Yo no sé qué otra excusa tiene el presidente, la verdad, para cortarnos estas cuestiones. Supongo que no le gusta la música de ahora. Pero bueno, nada, quería avisarles eso. A los que están afuera, no sé si acampando, pero haciendo fila, les pido por favor que se vayan. Porque si quieren entrar, la policía los va a reprimir y va a ser un quilombo muy grande. En serio les digo. Bien, a mí esto me parece una advertencia bastante grande. Esto que pasó con Milo J me parece una advertencia bastante grande acerca de los hábitos poco saludables en su estilo de gobierno que está teniendo Milei. Justamente mientras él nos distrae poniéndoles apodo a Lali Espósito y a María Becerra, o invitando a Roberto Piazza a su casa, o mostrándonos los cuadros que tiene en Olivos, denunciando un sabotaje falso en un canal de televisión, pasan cosas tremendas. Por ejemplo, en Jujuy, Gendarmería fusiló a Ivo Torres, un joven colla, otro más y vamos. Ya hablamos de un caso parecido en Mar del Plata. ¿Por qué digo esto? Porque lo vieron como sospechoso, lo persiguieron y le dispararon. 22 años tenía Ivo Torres. ¿Vemos cuál es la propuesta para las juventudes de Milei? ¿Vemos en estas dos últimas noticias que comentamos cuál es la propuesta de Javier Milei para las juventudes? Obviamente con más de la mitad del país que votó un discurso pro-represivo muy claro y con un gobierno que sostiene discursos de odio permanentemente, los casos de gatillo fácil, que no es otra cosa que matar inocentes, en general jóvenes y pobres, se vuelve todavía más habitual. Nunca dejó de ser habitual. Repasemos los números de Correpi, son tremendos todos los años, pero venimos en una escalada que a mí particularmente me preocupa bastante. Bien, dicho esto, pasamos al pequeño corte que habitualmente hacemos en la mitad del podcast. En este momento yo habitualmente te recuerdo que estás escuchando el podcast distópico, la abducción noticiosa de Revista Distopía, revista que es un medio 100% autogestivo que subsiste gracias a los aportes de sus lectores, sus lectoras, sus audiencias, no en todos los soportes y en todos los formatos que siempre vamos liberando. Así que si a vos te interesa el punto de vista que tenemos en Distopía, si te parece importante que siga existiendo, yo te invito a que puedas ayudarnos a seguir haciendo esto y que lo podamos hacer cada vez más y cada vez mejor. ¿Cómo? Bueno, podés hacernos aportes económicos por única vez o mediante una suscripción mensual. Todas estas opciones tienen links en nuestro Instagram, por ejemplo, @revista.distopía. Todo aporte es bienvenido, toda suscripción mensual es bienvenida. Nada es poco, nada es mucho y todo suma un montón. Así que queda hecha la invitación, ¿no? Si Distopía te informa, si te parece relevante lo que hacemos, si te acompañamos, si te interpelamos, si te ayudamos a hacerte preguntas, si te ordenamos un poco dentro de esta sobreabundancia caótica de información que reina, sabes que nos puedes ayudar mediante algún aporte a que sigamos existiendo. Y si no está en tu posibilidad, o si no querés hacer un aporte económico,
también nos vienen muy bien las alabanzas al dios algoritmo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con comentar, seguirnos, etiquetarnos, compartir nuestro contenido. El podcast a partir de esta segunda temporada lo empezamos a publicar en YouTube también, así que ahí darle me gusta y seguirnos en el canal es muy importante. Y si nos dejas un comentario, por ejemplo, con el emoji de alien, a nosotros nos viene muy bien. Así que estas plegarias al algoritmo también son muy bienvenidas y son una forma de aporte que puedes hacernos. Este miércoles es newsletter, como todo nuestro contenido está liberado, es de acceso gratuito, puedes suscribirte para que te llegue a tu mail de manera gratuita. Y también vamos a armar juntos nuestra próxima agenda de entrevistas audiovisuales, así que atento a nuestras historias de Instagram porque ahí vamos a estar consultándote a quién te gustaría ver en Distopía. Ahora sí, saliendo de este pequeño anuncio, vamos con la noticia distópica de esta semana. Y esta noticia distópica tiene un nombre que es rimbombante. Vos sabés que estamos en la era del clickbait, de la fake news y demás, así que todo esto se basa en un estudio que se hizo, pero tiene un nombre que es rimbombante, ¿no? Esto lo contextualizamos desde el inicio. Es una noticia también para la gente Team Invierno, porque el título es: un invierno de 4 años, el impacto en la Tierra del asteroide por el que advierte la ONU podría ser devastador. ¿Por qué? Porque parece ser que este asteroide de 500 metros de diámetro que podría llegar a impactar sobre la Tierra podría traer algunas consecuencias tremendas. Por ejemplo, un invierno nuclear de 4 años y un descenso global de temperaturas de hasta 4 grados centígrados, además de la reducción de un 15% en las precipitaciones a nivel mundial. Esto lo informa un estudio, como te decía, publicado en la revista Science Advances, justamente a unos días de que la NASA y la Agencia Espacial Europea anunciaran que este asteroide de entre 40 y 90 metros podría llegar a impactar en la Tierra dentro de unos años, ¿no? El 22 de diciembre de 2032. Si bien falta un tiempo, son 7 años. Muchos de nosotros quizás en ese momento estemos vivos y hay mundo todavía para ahí. Y los impactos serían tremendos. Por ejemplo, se dejarían inyecciones de entre 100 y 400 millones de toneladas de polvo en la atmósfera. Y habría alteraciones drásticas en el clima, la química atmosférica y la fotosíntesis global en los 3 o 4 años siguientes al choque. Prevén también que se podría generar un enfriamiento solar. Eso provocaría un enfriamiento global de la superficie terrestre de hasta 4 grados y, como te decía, menos precipitaciones, un 15% menos de precipitaciones. Después la noticia que yo la leí del cronista se volvió un poco críptica porque dice que los impactos de objetos con la Tierra se han producido muchas veces en la historia de la Tierra y el último gran asteroide fue que creó un cráter llamado Chicxulub al noreste de México, que fue el que terminó con los dinosaurios, así que termina tranquila noticia. Bien, al final dicen que el asteroide que terminó con los dinosaurios tenía 10 kilómetros de diámetro y este son 500 metros nada más. Muchas veces nos hemos quedado esperando fenómenos extraordinarios anunciados y recontraanunciados, así que yo no sé qué nivel de certidumbre puede llegar a tener esta noticia, pero sí me pareció interesante para que la traigamos como noticia distópica de esta semana. Continuamos ahora con la información y vamos con nuestro pequeño segmento de audios, y el primero es viral y es realmente escandalizante. Ojalá esto fuera una estrategia del gobierno para distraer, pero no lo fue. Esto fue un ex concejal de Mar de Ajó que publicó en sus redes sociales un mensaje diciendo: este año se llenó de turismo marrón, lamentablemente. Después de una entrevista intentó justificar lo que dijo y esto decía: con los parlantes a todo lo que da, que juegan a la pelota donde están acumulada la gente. En la playa sí está para jugar a la pelota, al tejo, a la paleta, obvio que sí, pero no cuando está lleno de familias uno al lado del otro, que le pegas un pelotazo a una pobre anciana o a un bebé, que le pasas por encima jugando a la pelota al otro que está tomando sol. Hay que tener respeto hacia los demás. Entonces obviamente me salió un exabrupto a mí. Dije, está viniendo mucho turismo marrón. Y ahí salieron muchos a darme la razón, obviamente. ¿Qué quiso expresar con eso? Esa gente sin empatía hacia lo demás, que no le importa nada. ¿Me y cuando uno dice marrón, o dice negro, o negro de M, lo que sea, lo está diciendo no despectivamente hacia la persona, sino acá, de mente. Bien, marrón de mente. Primera observación que tenemos para cerrar al concejal. ¿A él qué color le parece que tiene en la piel la gente de nuestro continente? Él debe ser descendiente de los barcos, seguramente, como dijo Alberto Fernández, ¿no? Segundo, ¿por qué la asociación de un color con ciertas formas de conducta si no es racismo, ¿no? Evidentemente es racista.
Y tercero, una gran preocupación, porque esta persona seguramente ha tomado decisiones públicas, no ha votado políticas públicas en su rol de concejal, que seguramente repercutieron en acceso a la salud, en acceso a la educación, en políticas de infracción, también seguramente en impuestos, y lo debe haber hecho con una matriz racista que es muy notoria, ¿no? Entonces vemos que una persona totalmente carente de recursos intelectuales, no sé si tendrá algún título o no, no es la cuestión de lo que estoy diciendo, se da el lujo de ser racista y encima no arrepentirse, ¿no? Es bastante grave porque esto pasa más de lo que creemos. Y una vez más, estamos en un clima de opinión que habilita este tipo de discursos. Después, cuando le disparen por la espalda a un Colla, no digamos que fue casualidad. Bien, segundo audio de este pequeño compilado de audios en el podcast distópico. Vamos a escuchar a Christian Larsen, que es el presidente de Parques Nacionales en Argentina, que habló sobre el fuego en el Bolsón. Llovió en el Bolsón, los fuegos se aminoraron, pero de todos modos todavía hay incendios forestales. Y Christian Larsen habló de fuegos intencionales, hasta ahí podíamos estar de acuerdo, pero después terminó haciendo lo que siempre hacen los gobiernos: culpan a los mapuches. Claramente esto no es casual. Nosotros creemos que no es casual que los incendios se estén produciendo de forma intencional, porque hemos tomado medidas del gobierno nacional que tienen que ver con recuperar terrenos que habían sido usurpados por falsas comunidades mapuches, o incluso cortar con subsidios que se le daban a estas falsas comunidades mapuches. Claro. Y ha sido el mismo Johnny Wallace quien ha reivindicado estos incendios, claro, diciendo que fueron de esta agrupación de la RAM, que fue declarado como grupo terrorista, los que iniciaron estos incendios. Sí, nosotros lo que decimos que son golpistas del fuego. Bien, toda la culpa de todo en este país la tiene Jones Walla, solamente Jones Walla. Vinculemos con la anterior, hablemos de racismo si les parece. De hecho, aunque no pueden explicar con claridad qué es eso a lo que le llaman la RAM, siguen hablando de terrorismo y el gobierno nacional declaró a Resistencia Ancestral Mapuche, a esta RAM, como organización terrorista. Tercer audio de la semana, seguimos con el tema fuegos. Este es gracioso realmente, porque esta semana renunció la subsecretaria de Ambiente, otra renuncia más, ¿no? Van más de 200 renuncias en el gobierno de Milei, y fue anunciado para ocupar ese lugar un señor que se llama Fernando Jorge Brom, y digo, había sido anunciado porque yo no sé si va a terminar de asumir, después de decir algo que tiene total coherencia, ¿no? Que es que hay que prevenir los incendios y que no lo han hecho bien. Vamos a escuchar lo que decía este anunciado nuevo funcionario de Milei. Y lo que hay que hacer es tratar de prevenir. Evidentemente no lo hemos hecho bien. No lo han hecho bien. Es un reconocimiento lo que usted está haciendo. Yo creo que es un reconocimiento a tareas que deben tener no solamente una previsión, sino una presupuestación adecuada. La tiene, pero muchas veces lo que no están los recursos en el lugar que tienen que estar, en el momento que tienen que estar. Por ejemplo, esto tiene mucha contingencia natural, como el rayo que en diciembre originó en los bosques naturales de la Patagonia. Eso es imprevisible totalmente. Eso ha sucedido también en el circuito de California, donde ha arrasado más de miles de casas, y en Argentina también. Así que todo eso hay que prevenirlo, pero hay que tener una alerta, yo diría brigadistas y alertas tempranos siempre. Razonable el señor, ¿no? Extraño. Pero acompáñame a ver esta triste historia, porque después de que dijo esto, salió a hablar Manuel Adorni, el vocero del presidente de la Nación, cuestionó los dichos del nuevo subsecretario de Ambiente y puso en duda su designación. Dijo, todavía no es funcionario ni ha asumido. Así que vamos a ver qué pasa después de que un funcionario anunciado haya dicho algo que para la vara de este gobierno es bastante razonable, ¿no? Un récord, el funcionario que menos duró en la historia del mundo, te diría, ¿no? Le quedó debiendo tiempo de funcionario al país porque fue anunciado, no llegó a asumir y ya lo echaron. Último audio de este pequeño compilado, vamos a hablar de Gendarmería. Gendarmería, decíamos la semana pasada, estaba haciendo protestas porque cobran poco, aparentemente cobran cerca de 600.000, 700.000 pesos, y las familias de los gendarmes están protestando porque no es suficiente. Hubo un aumento del 5%, es extraño porque el gobierno quiere mucho a las fuerzas de seguridad, sin embargo no los están conformando con la respuesta paritaria que les dan, y se viralizó un video en el cual Patricia Bullrich habla con la familia de un gendarme. Vamos a escucharlo y después sacamos algunas conclusiones.
Yo sé lo que significa, ¿entiende? Entonces, pero usted tiene que confiar que tengo nosotros... mi hijo, doctora, tiene 2 hijos, los tengo yo acá en mi casa, no tiene para comer, le sale 450.000 pesos el alquiler, no le alcanza, señora, con un 5%, gana 25.000 pesos por día, señora, no es nada. Estamos trabajando para que nos den planes Procrear. Les juro por Dios... Yo no quiero plan, yo quiero para mi hijo, ya son grandes. Planes Procrear son viviendas. Les juro por Dios que estamos haciendo un esfuerzo enorme. El gobierno... Bien, primero se escucha a una persona desesperada. Segundo, se escucha a la ministra de Seguridad prometiendo cosas. Esto no es bastante parecido al clientelismo que tanto se critica en la Argentina. Tercero, promete planes de vivienda. Les juro por Dios, dijo, y prometió planes Procrear. En noviembre, el gobierno de Milei eliminó por decreto el programa Procrear. Así que todo lo que está diciendo Bullrich no tiene ni pies ni cabeza, y encima se trata de uno de los sectores que el gobierno quiere, ¿no? Que defiende supuestamente. De hecho, si hablamos de vivienda, y ya saliendo de pequeños segmentos de audios y yendo de nuevo a noticias de esta semana también Milei disolvió la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda. Buscan que la política de vivienda sea gestionada directamente por las provincias, los municipios y el sector privado. Justamente este área manejaba programas como por ejemplo Procrear y Casa Propia, que han sido discontinuados, así que no sé bien a qué se refería Bullrich ni de dónde va a sacar un programa Procrear para gendarmes. Siguiente noticia, esta es muy relevante. Siempre hablamos de sismicidad en Vaca Muerta, decimos que la sismicidad inducida creció mucho desde que hay actividad de hidrofractura y de explosiones en Vaca Muerta para extraer recursos fósiles. Hay un observatorio que es el Observatorio de Sismicidad Inducida, que está conformado por el geógrafo Javier Grosso, que es de ahí, es de la región, siempre reporta todos los incidentes que hay, y ahora hubo un accidente bastante grave porque en Sausal Bonito, que es uno de los lugares cercanos a Vaca Muerta más perjudicados por la actividad sísmica, hubo un temblor de magnitud 3.9 en la escala Richter, según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica. Se viralizaron algunos mensajes de grupos de vecinos diciendo que se movieron casas, que se movieron chapas, que hubo daños materiales, y lo que explica el Observatorio de Sismicidad Inducido es lo siguiente: muy fuerte sismo en cercanías de Sausal Bonito. La Comisión de Fomento de Sausal Bonito reportó muchos reportes de vecinas y vecinos del pueblo. La empresa Tecpetrol está fracturando a 12 kilómetros del pueblo. Nuevamente la sismicidad inducida altera la tranquilidad del pueblo, que luego de un 2024 sin sismos en ese pueblo, en otros sí hubo, volvió a sentir un fuerte temblor. Por otro lado, vuelve a ocurrir un fuerte sismo a 14 kilómetros del dique derivador Portezuelo Grande, al borde de la tragedia, ¿no? Preocupante situación con el fracking, con estas empresas que vienen, dejan los daños, se llevan el dinero y a las sociedades las dejan totalmente dinamitadas en términos no solamente naturales, sino también de fragmentación social. Noticias económicas, tuvimos el RIGI el año pasado que se aprobó con mucha polémica. Sin embargo, el 2024 fue el año con menos inversión extranjera desde que hay registros. Hay registros desde el 2003, bueno, desde ese año ha sido el peor año histórico en términos de inversión extranjera. A mí particularmente no me parece una mala noticia, porque las inversiones extranjeras generan consecuencias como las que comentamos en la noticia anterior. Sin embargo, sí tenemos que notar que todas las concesiones del RIGI no fueron suficientes. O sea, imagínense el nivel de entreguismo que vamos a manejar a partir de ahora para que vengan empresas extranjeras, que el gobierno sí es algo que quiera. El dato de inflación, se conoció la inflación de enero, fue 2,2%, fue el número más bajo desde julio del 2020. La comparación interanual nos da 84.5%. Estos son datos que brinda el INDEC, de acuerdo a una medición que por estos días está siendo cuestionada. Varios sindicatos, creo que más de 100 si no me equivoco, se quejaron por la forma en la que el INDEC mide el índice de precios, la inflación. De todos modos, creo que los precios están aumentando menos, eso es palpable. Sin embargo, hay otras variables a atender, ¿no? Los costos fijos, realmente, de los servicios, por ejemplo, están bastante difíciles de pagar. Así que vemos que la inflación no es el único problema si hablamos de microeconomía. También hubo una noticia relevante respecto al índice de salarios, porque en diciembre subió 3.1% respecto al mes previo y 145.5% interanual. Estuvo por encima de la inflación el índice de salarios, así que los salarios registrados, ¿no? Los que se miden, estuvieron por encima de la inflación. Luego hay que ver qué poder de compra tienen esos salarios y qué pasa también en la economía informal y en el desempleo.
Noticia política: el gobierno avisó que va a dar de baja los permisos para el cultivo de cannabis medicinal por una revisión del programa ReproCan, ¿no? Por el cual las personas que cumplieran una serie de requisitos podrían cultivar una cantidad limitada de plantas de cannabis en sus casas, teniendo una tarjeta que los habilitaba como cultivadores. Así que el gobierno da de baja estos permisos y encima tiene un montón de datos acerca de las personas ahora. El gobierno, que solamente quiere vigilar y castigar, anunció un proyecto de código penal. Algunos de los puntos más importantes son el impedimento del acceso a libertad condicional en delitos graves, el uso de la legítima defensa para las fuerzas de seguridad, cambios en la ley de grooming, delitos de pornografía infantil con inteligencia artificial, estafas piramidales y otros puntos. Esto seguramente aquí en adelante va a ser bastante discutido, así que tendremos tiempo para ir abordándolo. Esta semana también hubo sesión en la Cámara de Diputados. Tiene media sanción el proyecto llamado Ficha Limpia, 144 votos afirmativos, 98 negativos y 2 abstenciones son los que obtuvo este proyecto, que lo que hace es impedir candidatearse a cargos nacionales a condenados en segunda instancia por delitos de corrupción. Va a definir el Senado. Este proyecto tiene nombre y apellido, busca que Cristina Fernández de Kirchner no sea candidata. Este es un interés muy grande del PRO. No sé si La Libertad Avanza. De todos modos, los números en el Senado para el peronismo son menos hostiles que en diputados, así que con la bandera de la proscripción probablemente el bloque peronista en el Senado intente bloquear la iniciativa para que no sea finalmente sancionada la ley. También hubo dictamen en el Senado para tratar en el recinto la designación en la Corte Suprema del juez federal Ariel Lijo. La mayoría de los bloques votaron, incluso algunos legisladores peronistas, así que mi sensación es que Lijo va a ser juez supremo. Más casta no se consigue, y García Mansilla, un hombre del Opus Dei, el otro postulado por Milei para la Corte Suprema, hasta el momento no ha reunido los laudos necesarios para que su pliego avance. Última noticia: está internado el Papa Francisco por una bronquitis. Intentó dar una misa, si no me equivoco, durante el fin de semana. No pudo terminar por un problema de salud y ahora está internado a raíz de una bronquitis. Dicho esto, llegamos al final del podcast distópico de esta semana. Si llegaste hasta acá, te agradezco mucho. No te olvides de todas las alabanzas a los algoritmos que nos vienen muy bien. Si querés comentar, si nos estás escuchando en YouTube y querés comentar un emoji de alguien, buenísimo. Mi nombre es Lautaro Peñaflor Sangare y nos estaremos escuchando el próximo viernes más o menos a la misma hora.